Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dunia Hania Patrimonio. Como bien sabéis, hace unas semanas hice una encuesta por Instagram, si quieres puedes seguirme en Instagram, donde os preguntaba de qué os apetecía que hiciera los próximos vídeos. Y puse varias opciones y una de las que ganó en esa encuesta fue que os explicara por qué considero que la maxura que construyó el califa Al-Hakam II de Córdoba en la ampliación que hizo a finales del siglo X tiene mucho que ver con la iconografía del Templo de Salomón. Esta teoría o esta hipótesis la planteé en la parte final de mi tesis doctoral, que la tenéis en abierto en la página de Teseo de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla, y también tenéis varios artículos publicados por mí misma en la revista Religions. Estos artículos ahora mismo para el público no académico no están en abierto, pero os dejo en la cajita de descripción mi correo electrónico porque si os interesan yo no tengo ningún problema en enviaros los dos artículos que tengo sobre este tema y con este contenido. He pensado que lo mejor que puedo hacer son dos vídeos porque esta hipótesis tiene un desarrollo bastante complejo, así que por una parte vamos a hacer un vídeo sencillo, os voy a explicar la evolución de esa iconografía imaginaria del Templo de Salomón para, en un segundo vídeo, plantearos la hipótesis de por qué creo que en la maxura de Al-Hakam II tenemos esas reminiscencias, ese recuerdo y esa memoria de lo que había sido el Templo de Salomón, pero en un lenguaje completamente islamizado. Así que vamos a empezar viendo un poquito cómo es ese desarrollo, pero como os digo, lo vamos a hacer de una manera sencilla, lo más didáctica posible, y si queréis profundizar en aspectos más concretos, podéis leeros tanto mi tesis doctoral como los artículos que tengo publicados. También os dejo por aquí, o por aquí, nunca sé dónde tengo que poner el dedo, una entrevista que me hizo Alejandra de Historia en 5 minutos, que también os dejo por aquí abajo su canal, donde empezamos a plantear todas estas cuestiones. Bien, como bien sabéis, en la cultura y la civilización islámicas, no solamente la religión, sino también la expansión de la lengua árabe como lengua vehicular en el Mediterráneo, se produce durante la Antigüedad tardía. En la Antigüedad tardía se suceden una serie de cambios teológicos muy importantes que también van a afectar al aspecto que tienen los templos. Bien. En este caso tenemos un papel fundamental jugado por el emperador Constantino, que en el siglo IV es el encargado de crear lo que llamamos los itinerarios religiosos en las ciudades santas, es decir, es cuando se construyen las grandes basílicas de Jerusalén, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro o la Basílica de Belén. ¿De acuerdo? Entonces, en esas basílicas lo que tenemos es un centro, un espacio de culto, una basílica con una planta rectangular que por lo general termina en un espacio centralizado, es decir, en un espacio circular o con forma pentagonal o hexagonal, poligonal en definitiva, y esas plantas centralizadas eran utilizadas desde la época imperial romana para crear edificios conmemorativos. Por ejemplo, tenemos los casos de los mausoleos del emperador Augusto o del emperador Adriano que tienen esa forma centralizada. Esos espacios centralizados, en líneas generales, lo que nos están indicando es que se conserva algún testigo de la divinidad en esta época en la que el cristianismo se está creando. ¿De acuerdo? Entonces, en esta época de la Antigüedad tardía es muy importante tener en cuenta que las reliquias físicas que previamente eran veneradas en esos espacios centralizados progresivamente se van a sustituir por testigos de la divinidad que no son tan visibles como, por ejemplo, conservar, yo que sé, la vértebra de un mártir cristiano que había sido asesinado por el Imperio Romano según la tradición cristiana. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el caso de la Basílica de la Natividad en Belén, que tenemos ese espacio de culto, esa basílica con una planta rectangular, etcétera, que termina en un espacio que progresivamente, como os digo, se va haciendo centralizado, cubierto seguramente con una cúpula, y es ahí en el centro de esa cúpula donde se conserva el testigo de la divinidad. El testigo de la divinidad en este caso es señalar dónde estaba el pesebre donde nació Jesús de Nazaret.
¿vale? Para que nos hagamos una idea. Todo esto se van creando estos espacios monumentales a lo largo sobre todo del siglo IV, del siglo V y del siglo VI, y vamos a asistir a un protagonismo fundamental de la cúpula. La cúpula también, en líneas generales, va a representar la luz, la unión del cielo con la tierra, esa eternidad que producen las formas circulares que no tienen ni principio ni fin, de modo que lo que se quiere señalar ahí es que el espacio donde la divinidad se ha hecho presente en algún momento tiene mucho que ver con la luz. Esta es una idea, la idea de la iluminación, la idea de alcanzar el conocimiento de lo sagrado, etcétera. Sabéis que tiene, que tiene una antigüedad importante, porque ya en el pensamiento platónico, en el aristotélico menos, pero en el pensamiento platónico ya se nos plantea esa posibilidad, ¿no?, de que el ser humano puede ir avanzando en ese aprendizaje y al final alcanzar la luz, el conocimiento, la iluminación, etcétera. Pues esto también se va a representar en este tipo de edificios. Uno puede recorrer la basílica en esa planta en el eje axial, ¿no?, que se produce desde la entrada hasta la parte más sagrada, ¿de acuerdo?, del templo, y esa planta va simbolizando ese aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos al fondo? Pues el testigo de la divinidad, tenemos una reliquia, en la antigüedad, tenemos la cámara del dios, que también además estaba reservada para unos pocos. Entonces vemos que hay una repetición de ciertas ideas que ya estaban planteadas en la antigüedad. ¿Qué pinta aquí el templo de Salomón o el templo de Jerusalén? Que sabéis que además tenemos varios templos. Bueno, pues en la antigüedad tardía, además con ese pensamiento, esa filosofía neoplatónica que el cristianismo y el judaísmo también van adaptando a sus propias formas de creencias, y también el Islam lo va a hacer, vemos que el templo de Salomón va a crear una forma, una especie de iconograma que va a ser reconocido prácticamente por las tres religiones, y se van a recuperar en muchas ocasiones, sobre todo en este cristianismo inicial y después veremos también en el Islam, se va a recuperar esa idea del templo de Salomón como ese espacio donde se conservaba el testigo del pacto entre Dios y su pueblo. No sé si meterme mucho en esta cuestión, porque la descripción del templo de Salomón la tenéis en los textos bíblicos, sobre todo en el libro de Reyes, y también es importantísimo el Éxodo. Yo os recomiendo, que os lo dejo por aquí abajo, un libro maravilloso que se llama Del tabernáculo al templo, escrito por el profesor Adolfo Reutemann, que además es el conservador del Museo de los Rollos del Mar Muerto de Jerusalén, y ahí Adolfo Reutemann analiza con muchísima más profundidad este aspecto. Pero yo os voy a contar algunas cositas que a mí me parecen importantes que tengamos en cuenta. Recordad que os he dicho que las basílicas cristianas tardorromanas, tardoantiguas, sobre todo monumentales de la época de Constantino, empezaron a codificarse con esa planta rectangular y finalizaban en un espacio centralizado donde tenemos ese testigo de la divinidad asociado a la luz, al conocimiento, al cual solamente tenían acceso unos pocos, pero el caso es que ahí se había manifestado la divinidad. La manifestación de la divinidad normalmente se representa con un punto de luz muy intenso en un espacio bastante oscuro. Esto también tiene mucho que ver con la historia de las emociones, etc. Y esto es precisamente lo que tanto el tabernáculo como después el templo monumental de Jerusalén, o lo que llamamos tradicionalmente el templo de Salomón, también recoge este tipo de ideas. Bien, la historia del templo de Salomón es muy interesante porque empieza con un tabernáculo portátil, es decir, un espacio que, conforme el pueblo judío se iba moviendo a través del desierto, también se movía, y tiene sus inicios en la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Como bien sabéis, Moisés sube al Sinaí, si no me equivoco, es al Sinaí, y estuvo 40 días en una espesa niebla en el Sinaí, y se supone que Moisés a lo que accede en ese momento es a ver la gloria de Dios, pero no vio su rostro. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues parece ser que un foco de luz impresionante que cegó a Moisés, pero que manifestó o que puso de manifiesto que él había experimentado ese conocimiento y esa experiencia divina a través de esa ceguera, a través de la luz de Dios, o de haber observado la luz de Dios en todo su esplendor en la cima del monte Sinaí. Cuando Moisés desciende, baja con esas tablas de la ley que simbolizan el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué ocurre con estas tablas? Que sabéis que se meten en una cosita muy interesante que ha dado lugar a muchas películas, que son
nuestras menos favoritas, pero también nuestras favoritas, como las de Indiana Jones, ¿no? Da lugar a esa codificación de lo que llamamos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no tiene por qué ser un objeto portátil físico, sino que también tenéis que tener en cuenta que la Biblia tiene mucho contenido metafórico, ¿no? Igual que pasa con los textos coránicos. Entonces, bueno, tenemos ese elemento casi emocional, que es el Arca de la Alianza, que, ¿por qué no?, podría haber existido, pero el caso es que se describe ese Arca de la Alianza como la contenedora de esas tablas de la ley. ¿Qué simboliza todo esto? Pues el pacto entre Dios y su pueblo, es decir, el sometimiento del pueblo, en este caso del pueblo judío, a las leyes de Dios, que Moisés ha bajado físicamente del monte Sinaí, ¿no? Son directamente el mensaje de Dios al pueblo, a su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que sabéis que el pueblo judío se va moviendo por el desierto, y va transportando ese Arca de la Alianza. Cuando tienen que parar para realizar los cultos correspondientes, el Arca de la Alianza, con esas tablas de la ley que representan ese pacto entre la divinidad y su pueblo, se guardan en un espacio muy íntimo dentro de una estructura mayor, que es lo que llamamos el tabernáculo. El tabernáculo era un espacio acotado, ¿de acuerdo?, que tenía varias partes. Pues tenemos una parte un poquito más pública, a la que tenía acceso más gente, y luego, conforme nos vamos adentrando en lo que se llama la tienda del encuentro, esa tienda que estaba dentro de este espacio acotado de forma rectangular, allí se colocó una especie de tienda que en lo más profundo de esa tienda, en esa intimidad, es donde se conservaba el Arca de la Alianza, y era un espacio al que solamente tenían acceso pues los oficiantes o pues los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y tenemos una parte más pública a la que tenía acceso mucha más gente, tampoco mucha, porque esto era muy restrictivo, y es donde se colocaban los panes de la proposición, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenéis explicado en el libro de Adolfo Reutemann, pero a mí lo que me interesa es que os voy a dejar alguna imagen por aquí, que veáis cómo era esa estructura del templo. Del tabernáculo y de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro simbolizaba ese encuentro entre Moisés y Dios, y esa posibilidad de que Moisés tenga las tablas de la ley y se puedan conservar en el Arca de la Alianza. Curiosamente, cuando ese tabernáculo se desmontaba y se transportaba, porque como os he dicho, el pueblo judío se iba moviendo, ese espacio de la tienda del encuentro y del Arca de la Alianza siempre iba acompañado por un haz de luz cegadora, según nos cuenta el relato del Éxodo, que era una luz que se prolongaba desde el lugar donde estaba el Arca de la Alianza en la tierra hacia el cielo y desaparecía entre las nubes. Entonces, digamos, de alguna manera, que la luz de Dios siempre iba iluminando a ese pueblo judío que se iba moviendo, y sobre todo el espacio que ocupaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. Entonces, como os digo, veis cómo esta idea de la iluminación, del espacio más íntimo, de ese pacto entre Dios y su pueblo, de ese testigo final, al final y en definitiva, de la divinidad, siempre está iluminado. ¿De acuerdo? ¿Veis? La idea es que esta idea se va a prolongar después en la codificación monumental del Templo de Jerusalén, y que después Constantino va a recuperar esta idea, no con la misma forma exactamente, pero esa colocación de la cúpula justo en el espacio donde la divinidad se había manifestado es lo que nos va a generar esa idea de que ese es el espacio más sagrado del templo y que está conectado directamente con el mundo celestial, el mundo espiritual y el lugar que ocupa Dios en su papel en el mundo para este tipo de comunidades religiosas monoteístas. Es muy interesante porque además tanto el tabernáculo como Moisés, como después David y Salomón, van a ser personajes y van a ser espacios que se van a repetir constantemente, tanto en los textos sagrados del cristianismo, el islam y el judaísmo, como en la poesía religiosa, como en toda la exégesis, tanto cristiana como coránica, como judía, a lo largo de la antigüedad tardía y de la Edad Media. De modo que estos relatos circulaban por el Mediterráneo y fueron adaptados y resignificados constantemente por estos sistemas de creencias. Y aquí es donde posteriormente, y en el segundo vídeo que os haré, vamos a conectar con esa idea de la Maksura. Bien, una vez que el tabernáculo le pasan un montón de cosas, es una historia interesantísima, porque de repente hay una lucha con otro pueblo, el tabernáculo se separa, es el rey David el que tiene que volver a unificarlo, y bueno, finalmente el tabernáculo acaba en la ciudad de Jerusalén, y ahí es donde se va a conservar definitivamente el Arca de la Alianza. Posteriormente, el rey Salomón va a construir ese espacio monumental que se conoce como el Templo de Salomón, que también muchas veces pensamos que es más bien una idea simbólica
bueno, fue físico, ¿no? Pero que esa idea simbólica es la que va a permanecer. Después vamos a tener el templo de Herodes, bueno, en fin, todas estas cosas que ya sabéis. ¿Cómo se manifiesta monumentalmente el templo de Salomón? Bueno, pues esta descripción también la tenemos en el libro de 1 Reyes 6, si no me equivoco, o es al revés, bueno, os pongo la referencia por aquí por si acaso la lío, y tenemos esa descripción del templo de Salomón. Bien. Se me ha olvidado deciros que el tabernáculo también está descrito en el relato del Éxodo y es muy interesante porque tanto la forma como la ornamentación de esa tienda del encuentro como los colores que se utilizan luego van a estar repetidos constantemente tanto en el templo de Salomón como en las basílicas monumentales constantinianas, como en algunas mezquitas de época omeya. Y esto es interesantísimo. Los códigos de color, aquí también os dejo un vídeo de mi compañera Cristina Espósito, donde explica muy bien cómo funciona este mundo de los colores y la iconografía del color. También nos va a dar y nos va a aportar mucha información sobre qué nos quieren decir esos espacios. Lo que pasa es que los códigos con el tiempo, algunos de ellos los hemos perdido, pero las personas de aquel momento entendían perfectamente lo que significaba un azul, un púrpura, un verde o un blanco. ¿Vale? Entonces, la tienda del encuentro se dice que estaba cubierta con pieles de color carmesí y de color púrpura. El color carmesí y el púrpura se obtienen de materiales muy complejos y muy caros, no voy a entrar en eso porque para eso tenéis el vídeo de Cristina, y eran colores que estaban asociados a la realeza y también a la divinidad. También se dice que el Arca de la Alianza estaba compuesta por 4 ángeles recubiertos de oro. Entonces vemos que todos estos materiales ricos, suntuosos, preciosos, van apareciendo siempre en los espacios más relacionados con la divinidad, más cercanos a lo sagrado. Igual que luego, posteriormente, en las basílicas constantinianas veremos esos maravillosos mosaicos que nos están marcando perfectamente dónde se encuentra el espacio más sagrado del templo, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Bien, cuando llegamos a la descripción del libro de Reyes, ya nos explica cómo es el templo de Salomón, volvemos a tener lo mismo, un espacio acotado con una forma rectangular, y en el centro de ese espacio rectangular es donde se va a desarrollar ese tabernáculo, pero que ya no va a ser portátil, sino que ya es un tabernáculo definitivo, por así decirlo, que es donde hoy tenemos la explanada de las mezquitas, donde hoy está la cúpula de la Roca, la mezquita Al-Aqsa, ¿vale? En ese espacio donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén. Es muy interesante, aquí os voy a dejar otra imagen de la recreación ideal del templo de Salomón, porque la parte más sagrada sí que se va a marcar tanto en planta como en alzado. No se va a marcar, parece ser que no tenía una cúpula, pero sí que tenemos un edificio que está marcando dónde está o dónde se conserva el Arca de la Alianza. Es decir, que cualquier persona desde el exterior que no tenía acceso al interior podía imaginarse dónde estaba custodiada el Arca de la Alianza. Y además es un edificio que es un alzado bastante potente que se alza hacia el cielo, como antiguamente se alzaba ese haz de luz. Entonces digamos que Salomón en este caso se codifica como el rey que construye el definitivo espacio donde se va a conservar ese pacto entre Dios y su pueblo, y esto es una idea que hasta hoy día sigue presente en el mundo del judaísmo, como bien sabéis todas y todos. Entonces ahí, en ese espacio, se conservaba el arca de la Alianza, y además en un espacio riquísimo, en un espacio muy suntuoso, con la descripción es preciosa porque nos habla de puertas de madera de cedro, una madera carísima, chapadas en oro, con representaciones de palmeras datileras que aluden a la representación del paraíso, es decir, a esa posibilidad, ¿no?, de si uno cumple con los preceptos de las leyes de Dios, pues va a alcanzar finalmente, después de la muerte, va a alcanzar el paraíso celestial, etcétera, etcétera. Entonces nos habla de la utilización de esos colores rojos carmesí, de los púrpura, etcétera, etcétera. De modo que vamos viendo cómo ese espacio donde se custodiaba el Arca de la Alianza, el pacto entre Dios y su pueblo, tiene unos códigos cromáticos muy concretos que, como os digo, e insisto mucho en esto, vamos a ver repetidos después en todas las basílicas tardorromanas, y también lo vamos a ver repetido en algunas mezquitas de época omeya, y en concreto lo vamos a ver clarísimamente en la Maxura de Al-Hakam II en la mezquita de Córdoba.
¿Cuál es el significado de todo esto? Al final, los monarcas, los soberanos, quieren también buscar su legitimidad en el pasado, y uno de los reyes sobre los que se legitiman la mayor parte de los soberanos del Mediterráneo, desde el siglo IV hasta, yo diría, el siglo XII, es en la figura del rey Salomón, también del rey David, también de Moisés, porque sabéis que Moisés fue un personaje importantísimo también en la religiosidad islámica, aparece en el texto coránico como Musa, el que abre camino. Entonces, bueno, vamos a ver repetidas todas estas ideas, así que veis cómo unas cosas son evolución de las otras, y como os digo, en el segundo vídeo nos meteremos a profundizar en todo esto, en concreto en las mezquitas omeyas y en la Maksura de Al-Hakam II. Pensad en todas las basílicas tardoantiguas, monumentales y menos monumentales. Pensad en cómo la representación de la divinidad no se hace a través de la figuración de Dios, sino que progresivamente lo que vamos a encontrar son elementos relacionados con la iluminación. Por ejemplo, no solamente en las mezquitas, también en algunas iglesias visigodas vamos a encontrar en la parte del ábside, en la parte del presbiterio, justo en la pared hacia la que se dirige la oración, vamos a ver la representación de las conchas. Esto no solamente, como os digo, aparece en los mihrabs. Pensad, por ejemplo, en San Pedro de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, en Zamora. Tenemos una placa bastante planita, pero que está representando una concha justamente encima de la ventana, que es por donde entraba la luz al mediodía y en ciertas horas a las que se celebraba la liturgia, entraba por ahí un haz de luz, pero no tenemos representaciones figurativas de lo sagrado. También es cierto que hemos perdido parte de la pintura, pero en esta época los conceptos relacionados con la divinidad y con lo sagrado son mucho más abstractos de lo que pensábamos. ¿De acuerdo? Que esto también es un aspecto muy importante de por qué el Islam no representa con formas figurativas a Dios, aparte de porque en la ortodoxia islámica esto no se contempla, es que también en el contexto en el que nace la religiosidad islámica es impensable pensar en las tres religiones en representar a Dios con forma humana. Se había hecho en el pasado, pero durante la antigüedad tardía asistimos a unos cambios conceptuales y filosóficos muy importantes, donde ya no se contempla el hecho de que la divinidad, es decir, Dios, pueda tener forma humana, sino que se manifiesta a través de otros símbolos. Y esto es muy bonito, pero hay que tener en cuenta, como os digo, que el Islam nace en ese contexto. Así que, por mi parte, esta es la introducción a lo que después veremos en el segundo vídeo sobre la Maksura de Al-Hakam II y su relación, en mi opinión, con toda esa iconografía arquitectónica y simbólica del Templo de Salomón. Así que en el siguiente vídeo hablaremos sobre el templo microcósmico, hablaremos sobre Santa Sofía de Constantinopla y terminaremos con la Maksura de Al-Hakam II. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado, espero haberme explicado bien, y por favor, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a me gusta y suscríbete a mi canal, que es gratis y a mí me ayudas un montón. Cualquier duda o cuestión me puedes escribir por aquí o me puedes escribir al correo dhpatrimonio@gmail.com. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en el segundo vídeo. ¡Chao!